Bueno, ya estamos de vuelta. Este último, último tramo de la sesión de hoy. ¿Ok? Ya estamos todos. Que no se pierdan esta parte, es importante. Me parece que tener claro los fundamentos de valor de la empresa es súper importante. Más allá de la carpintería que vamos a hacer, de qué se suma, qué se resta, qué se divide, etc. Es tener estas bases sobre qué es lo que generalmente, lo que realmente genera valor en la empresa, ¿no? Bueno, entonces habíamos dicho, ¿sí? Habíamos dicho que, o había explicado yo, al final me quedé explicando esta parte de, para que puedan darse cuenta, ¿no? De cómo es que se genera ese crecimiento, es decir, esto dividido para los 100 iniciales. O sea, si se dan cuenta, este crecimiento, ¿sí? Este crecimiento depende de esta tasa de reinversión, ¿sí? De esta rentabilidad, perdón, acá de la reinversión, ¿sí? Y de esta rentabilidad, ¿sí? Se genera la nueva ganancia, y esa nueva ganancia, si la divido para la ganancia del periodo previo, me determina el crecimiento, ¿no? Entonces, de ahí es que están relacionadas estas cosas, no es que este modelo sale de la nada, ¿de acuerdo? Este modelito de decir crecimiento igual a reinversión por rentabilidad sobre capital, sale de allí, ¿ok? Entonces, ahora tengo un par de preguntas. Ahora tengo un par de preguntas, ¿no? Si acá, siguiente tarea dice, calcule el valor de cada empresa. ¿Sí? Calcule el valor de cada empresa. Con una tasa de descuento, dice, del 10%, calcule el valor de cada empresa. Aquí vamos a hacer algo. Podemos, supongamos, modelo de crecimiento estable, es decir, el crecimiento observado en el crecimiento proyectado para esos primeros 5 años seguirá. ¿Ya? Ok, ¿cómo calcularíamos entonces el valor de cada empresa? Voy a crear otra fila aquí abajo de cada empresa. ¿Sí? Valor de la empresa, ¿ya? Valor de la empresa en cada caso. Ok. Es decir, si yo voy a tomar el modelo que está acá en las láminas, lo voy a traer, no voy a cambiar a la lámina, solo voy a traer la formulita, ¿no? Pegarlo acá, el Excel. Con esta fórmula, ¿verdad? Es decir, que sería el primer flujo de caja, ¿sí? Sobre el WACC, que es 10% para los dos casos, menos el crecimiento, que es del 5%, ¿no? ¿Ok? Menos el crecimiento, que es del 5%, porque ese crecimiento decimos que es estable, que se va a mantener de ahí de manera indefinida, así que simplemente necesito en el modelo ingresar el primer flujo de caja y decirle que va a crecer de manera indefinida el 5%, porque es lo que se está asumiendo aquí, ¿no? Entonces, ahí está, flujo de caja del primer periodo sobre la tasa de descuento, que es 10%, menos el crecimiento. ¿Ya? Sale 1.500 para la primera empresa. ¿Cuánto sale
repito ahí para los que, si no alguien no lo ha calculado, flujo de caja del periodo 1 sobre la tasa de descuento menos el crecimiento esperado. Ahí está, ¿no? Empresa 2, igual, flujo de caja, perdón, del primer periodo sobre costo de capital menos el crecimiento esperado, ¿no? Sí, una vale 1.500 y otra vale 1.000. ¿Hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Alguien alguien no pudo calcular esos valores? ¿Alguien no pudo? Pregunto así mejor, si alguien no pudo para poderle explicar. ¿Ok? Nadie dice nada, asumo que todos calcularon, ¿ya? Asumo que todos calcularon. 1.500 vale la empresa Value y 1.000 vale la empresa Volume, ¿ok? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, vamos a ver qué es lo que pregunta. Importante. Ok. Dice, ahora supongamos que Volume quiere aumentar su valor, porque vimos que Value vale 1.500, Volume vale 1.000. Entonces, supongamos que Volume quiere aumentar su valor. Y para eso pretende mejorar su crecimiento. ¿Cómo puede mejorar su crecimiento? Dice, reinvirtiendo más. Ustedes saben, repito, que la fórmula de crecimiento esperado es reinversión por la rentabilidad del capital, ¿sí? Ese es lo que me dice ese modelo conceptual. Entonces, quiere crecer más y para crecer más, ¿sí? Decide reinvertir más, ¿ok? Ahora, vamos a hacer algo aquí. En este rato, ¿sí? Voy a subir de nuevo. En este rato, recuerden que nosotros tenemos me va a tocar reconstruir esto. ¿Por qué? Porque los valores están, o sea, las ganancias están como valores, ¿sí ven, no? La inversión está como valores, ¿sí? Y nosotros inferimos o calculamos cuál era el porcentaje de reinversión a partir de los valores. Pero voy a hacer lo siguiente, ojo con esto, ¿no? Voy a escribir como valores esto, 0.25, lo voy a pegar en todos los periodos, ¿sí? O podemos hacer así, reinversión. Y este lo voy a atar al primero, ¿ya? ¿Ok? Y aquí vamos a poner que la inversión neta, entonces, como la inversión en dólares sería esto por el porcentaje de reinversión. Si me van siguiendo, por favor, porque voy a hacer unos cambios y si no está atado bien esto de aquí, no voy a poder reflejar esos cambios. ¿Ok? ¿Sí? Está perfecto. Ahora, el crecimiento también está calculado en este rato como la variación de la ganancia, pero lo voy, y acá, esto de acá también, ¿verdad? Esta tasa de rentabilidad está calculada. Entonces, esta también a fijarla para que yo la pueda eventualmente modificar. Entonces voy a poner aquí 20%, escribir 20%. ¿Sí? Acá también voy a hacer el mismo cambio. Esto, acá, pero esto es con 50%, ¿no? ¿Sí? Y esto voy a escribir 10%, lo voy a dejar marcado en amarillo. ¿Ya? Entonces, estos que están con amarillo ahora están como valores, si se dan cuenta, ¿no? Sí, están como valores. Son como inputs ahora. Yo los calculé primero porque ya me dan el flujo, ¿no? Me dan las ganancias, me dan el flujo. Ahora,
y por lo tanto los calculé, pero ahora los voy a dejar como inputs, ¿sí? Y más bien lo que voy a hacer aquí es, claro, que la ganancia, que el crecimiento sea un cálculo, ¿no? Con este modelo de aquí, que es reinversión por rentabilidad, ¿ya? Reinversión por rentabilidad. Podemos fijar esto. Sale ahí, sale. 4. Podemos fijar esas dos celdas, F4. Perdón, no. Dije reinversión es igual a reinversión por rentabilidad de la inversión, y les decía que quería fijar esas celdas, F4 y F4. ¿Okay? Y de esa manera tengo ese crecimiento acá, ¿no? El crecimiento está dado por esa tasa de reinversión y de rentabilidad que las estoy asumiendo constante en el tiempo. Ahora sí. Entonces, repito, cambié esto, ¿no? Con la fórmula de la tasa de crecimiento a partir de la reinversión y la rentabilidad. Y las ganancias van a crecer, por lo tanto, las ganancias van a crecer. Ganancia anterior por 1 más el crecimiento. ¿Sí? 1 más el crecimiento. Entonces, ahora todo está atado. Todavía no termino, pero digamos, todo va a estar atado a estos dos inputs que son reinversión y rentabilidad. Si se dan cuenta, ¿no? Van a estar atados los valores a la reinversión y a la rentabilidad, ¿sí? Que a su vez generan la tasa de crecimiento. Eso es lo que quiero mostrar aquí. Entonces, esto lo corro a la derecha. Perfecto. Me faltó correr esta fórmula también de inversión a la derecha. ¿Ya? Y ahí está. ¿Ok? Flujo de caja está con fórmula. ¿Sí? Tienen que darse cuenta que esté con fórmula, porque si no, no se les va a cambiar. ¿Ok? Está con fórmula, está con fórmula. Perfecto. Ahora esto me sirve así. A ver. Crecimiento acá lo cambio. Ahora el crecimiento de volumen es en función de esto y en función de esto. Me parece que ahí estoy listo. Vamos a hacer algo. Le paso este archivo. ¿Quieren que les pase este archivo antes de seguir? Para que todos puedan tener lo mismo. Sí. Sí, sí, profe. Ya, chévere, hagamos eso. Ya. Déjenme grabarlo y se los paso. Se lo vamos a llamar de valor, ¿ya? ¿Cómo se crea valor? De eso se trata esta explicación, cómo se crea valor. Y se los voy a subir en este rato en flujo de caja descontado. Estoy mal, pues aquí. Me salí de nuevo del canvas, porque tenía bastante tiempo sin moverme. Ya estoy entrando. Y vamos a flujo de caja descontado, sección flujo de caja descontado, y aquí vamos a meter este archivo. Creación de valor aquí. Entonces ya al final de la ventana, ¿sí? Al final de la sección, perdón, de valoración por flujo de caja descontado, ahí está el archivo creación de valor para que lo abra en este rato, ¿ya?
Seguimos con... Entonces, como ven, lo que está con amarillo son los inputs, ¿verdad? Es decir, esta empresa tiene, Value tiene una reinversión de 25% y una rentabilidad de la inversión de 20%. Volume tiene una tasa de reinversión del 50% y una rentabilidad de 10%. Como consecuencia de eso, Value tiene un crecimiento esperado de 5%, ¿sí? Volume también tiene un crecimiento esperado del 5%, que coinciden sus crecimientos, ¿sí? Pero como vimos, sus flujos de caja no coinciden, ¿no? Sus flujos de caja no coinciden. Mister, se ve una pantallota azul. Ah, ya, ok, déjame ver. Sí, ese es por lo que me estuve cambiando de pantalla y vamos a volver a compartir. Ok, ahora sí, ¿no? Se ve el Excel. Todos tienen este archivo, ya podemos trabajar ahí. La pregunta entonces que hacíamos era, ¿sí? Ya, supongamos que Volume, que es la que valía 1000 nada más, y la otra valía 1500, que Volume quiere aumentar su valor mejorando su crecimiento. Para esto decide reinvertir más y pasa del 50 al 60%. ¿Cómo cambia su tasa de crecimiento esperada? Entonces vamos a ver cómo cambia su tasa de crecimiento esperada y cómo cambia el valor de la empresa, ¿sí? Vamos a subir. Entonces, aquí está la clave. Dice, va a reinvertir ya no 50, sino 60. Entonces vamos a poner 60% de reinversión 0.6. Y veamos primero si cambia el crecimiento, ¿no? Ok, sí, el crecimiento cambió de 5 a 6%. ¿Ya? ¿Sí? Porque pasó una reinversión del 50% a una reinversión del 6%, perdón, de una reinversión del 50 al 60%, lo que hace que su crecimiento aumente de 5 a 6%. ¿Sí? Vemos acá que el flujo está creciendo más. ¿Sí? Su flujo crece más que el flujo de value, sus ganancias. ¿Ya? Su flujo también crece a esa tasa. ¿Sí? Su flujo también crece a esa tasa. Obviamente que el nivel del flujo es menor. Pero, ¿qué pasa con la valoración? ¿Sí? ¿Qué pasa con la valoración? ¿Cuánto era el valor antes? 1000. 1000. Y ahora sigue siendo 1000. A pesar de que crece más. ¿Cuál es el problema allí? ¿Por qué no agregó valor? O sea, finalmente, al no cambiar el valor, lo podemos decir, no agregó valor. Invirtió más, pero no agregó valor. Porque el flujo de caja disminuye, ¿no? El flujo de caja disminuye. Por una mayor inversión neta. Ya. ¿Qué le pasa? Vamos a hacer algo similar con Value. Si yo aumento la inversión, la reinversión en Value, supongamos que también le aumento 10 puntos, a 0.35, su flujo debería reducirse, ¿no? ¿Sí o no? 0.35, claro, su flujo cae de 75 a 65. Su crecimiento aumentó porque reinvirtió más, pero en cambio miren lo que pasa con Value. Value se aumenta de valor. O sea que hay algo más. Si vieron lo que hice, ¿no? Le cambié la reinversión de 25 a 35 en Value, mejoró su crecimiento de 5% a 7%. Se redujo su flujo de caja, claro, porque si vas a reinvertir más, el flujo que te queda al final va a ser más chico, ¿sí? Pero a pesar de eso, su valor aumentó de 1.500 a 2.167. Entonces, hay algo más por lo cual aquí esta empresa no ha aumentado de valor. Porque Lo tiene vemos un ROC. con mayor Tiene un ROC. inversión. Claro, es porque tiene un ROC menor. O sea, necesita más dólares de reinversión para generar una rentabilidad menor a la otra. Entonces es menos eficiente la inversión, por así decirlo. Es menos eficiente.
¿sí? Es porque tiene menos rentabilidad, tú dices, que value. Claro, tiene un menor ROC. Ajá. Entonces, claro, la respuesta va por el lado del ROC. Ahora, falta algo más. ¿Qué pasa específicamente con ese ROC? ¿Por qué no cambia el valor de la empresa? Porque es curioso que no, en este caso que no cambie. Uno puede decir, cambió poquito. Incluso Porque que es se lo igual el dé. costo, porque es igual el costo de capital. Exactamente, exactamente. Por eso, Javier, ¿no? Entonces ahí fuimos construyendo, fíjense, ahí entre Emilio y Javier. Por eso mismo, es decir, está rindiendo, ¿sí? 10% cuando su tasa de descuento es 10%, es decir, no está agregando valor, ¿sí? No está agregando valor. Cada inversión que hace, cada dólar que invierte, le rinde exactamente lo que le estoy exigiendo. Entonces, en valor presente, no hay ningún cambio, ¿sí? No estoy agregando valor. Estos proyectos en los que está reinvirtiendo son proyectos con van cero, ¿sí o no? Eso es lo que pasa, ¿no? Que es como que la TIR fuera el 10%, la tasa de descuento 10%. TIR igual a tasa de descuento es un proyecto con van cero. Entonces la empresa está invirtiendo en proyectos con van cero, ¿sí? ¿Ok? No está agregando valor, ¿de acuerdo? En cambio, value, si aumenta la reinversión, cada vez que aumenta la reinversión, ese dólar que invierte le genera 20 centavos cuando se le está exigiendo 10 centavos. Entonces, cada dólar que invierte es una ganancia en valor actual neto. Por lo tanto, agrega valor, crea valor. ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas que me interesaba que vean aquí. No es solo enfocarse en el crecimiento, ojo, ¿sí? Porque yo puedo estar creciendo, pero estar sacrificando mucho flujo de caja para alcanzar cierto crecimiento. Una de las claves de ese crecimiento no solo es la reinversión, sino la rentabilidad de esa inversión. En la medida que esa rentabilidad supere el costo de oportunidad de los fondos, entonces ahí es que se crea valor. ¿De acuerdo? Entonces este ejercicio, aunque es sencillo, permite analizar la interrelación de estas variables, ¿sí? Que en el campo de la valoración son súper importantes. ¿Okay? Analizar rentabilidad con costo de oportunidad, analizar el crecimiento, de qué depende. ¿Okay? Darnos cuenta de que el crecimiento no lo es todo, sino va acompañado de una buena rentabilidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si no estoy creciendo, pero sacrificando mucho flujo de caja. ¿Okay? Y es el valor presente del flujo de caja finalmente el que determina el valor de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense todas estas ideas que vamos generando allí de esta discusión con un ejercicio sencillo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Bueno, eso ya lo hice, ¿no? La otra parte de la pregunta, o la siguiente pregunta que tenía allí. La lámina. Okay. Esta explicación la saqué del libro de McKinsey, ¿no? Me parecía que era súper buena para fijar esos fundamentos conceptuales en ustedes, ¿sí? Entonces, esto es lo que hicimos, lo que hice luego, pasar, también cambiar, en el caso de Value, su reinversión de 25 a 35%, y justamente para darnos cuenta que en ese caso sí aumenta el valor de la empresa, en el otro caso no. Y tenía que ver con esa relación que había entre la rentabilidad del capital que se está invirtiendo versus el costo de capital, que en este caso estaba fijado en 10%. Entonces, cuando la empresa crea valor, cuando la rentabilidad del capital invertido supera el costo de capital. ¿Ok? Y es la misma lógica del EVA. ¿Ok? Los que conocen el EVA, los que han trabajado, calculan, ¿no? Les piden calcular en sus empresas el EVA periódicamente, también tiene esa lógica, ¿no? En un año determinado tú creas valor si es que la rentabilidad del capital invertido, ¿sí?, supera el costo de capital. ¿Ok? Donde esta rentabilidad de capital invertido está justamente, o te determina cuánto es tu utilidad operativa neta, ¿sí?, con relación al capital invertido que tenías en el periodo T-1. Entonces, la misma lógica del EVA
pero el EVA lo ves en dólares. Acá lo estamos viendo en tasa. Entonces, cuando lo anterior se cumple, crecer agrega valor. Si no se cumple, intentar crecer por medio de mayor inversión destruye valor porque se está sacrificando mucho flujo de caja. ¿Ok? Se está sacrificando más flujo de caja del que se genera en los siguientes periodos debido a esa baja rentabilidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo mido retorno sobre capital invertido? ¿Sí? Este es el ratio, ¿verdad? El retorno sobre el capital invertido se puede medir con el siguiente ratio, ¿sí? El EBIT por 1 menos T, entonces es un flujo de caja, perdón, es una utilidad neta operativa, porque el EBIT no considera los gastos de intereses, ¿ok? Entonces es una utilidad operativa y el 1 menos T hace que sea neta y se divide para valor en libro de la deuda del periodo previo y valor libre del patrimonio del periodo previo, ¿no? Pero esa deuda no es todo el pasivo de la empresa, ojo, sino que es la deuda que paga intereses. Esto es una forma de calcular, a partir de los estados financieros, de calcular cuál es el retorno del capital invertido de la empresa, ¿no? Entonces, claro, sirve como un proxy de la rentabilidad, ¿ok? Sirve como un proxy de la rentabilidad del capital invertido. La rentabilidad de la inversión, ¿no? Otra forma de calcular esto es propiedad, planta y equipo, ¿sí? Neto, más capital de trabajo. ¿Okay? Debería ser equivalente, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, ahí tienen ese ratio. Cuando hagan análisis financiero, ratios financieros, una sugerencia es que incluyan este ratio dentro de su análisis para que puedan compararlo, por ejemplo, con el coste de capital de la empresa y puedan analizar si esta empresa periódicamente está agregando o no valor. Entonces, en los libros de análisis financiero generalmente no aparece esto, ¿no? Pero ya con un enfoque de creación de valor, uno pudiera incluir este ratio dentro de los típicos ratios financieros para ver justamente si está creando o no valor. Bueno, vamos al flujo de caja libre de los activos, que ya lo hemos visto con una formulita, ¿verdad? Básicamente lo que les voy a mostrar es una tabla, ¿no? Cuando a veces uno quiere, aquí hay dos formas de hacerlo en realidad, ¿no? Si uno parte de la utilidad neta, ojo, si uno parte de la utilidad neta y quiere llegar al flujo de caja de los activos, ¿sí? Después al flujo de caja de los accionistas, puede seguir este esquema, ¿no? ¿Ok? Ojo que esta utilidad, por ejemplo, que vemos que esta utilidad tiene intereses aquí, ¿no? Esta utilidad tiene intereses. Entonces, lo que hago es, para decir que es sin intereses, se los vuelvo a sumar, pero después de impuestos. ¿Okay? Se los vuelvo a sumar después de impuestos. ¿Ya? Porque claro, aquí estos intereses generaron impuestos. ¿Okay? Entonces se los vuelvo a sumar también por 1 menos T. Esa es la idea, ¿no? Luego, supongamos que, repito, que estoy partiendo de estados financieros históricos. ¿Qué es lo que suelo hacer? Pues ¿no? Uno cuando hace valoración suele analizar los estados financieros históricos y a partir de eso luego hacer proyecciones porque principalmente esto me sirve para ver su estructura de costos y gastos, etcétera, ¿no? Entonces una cosa que uno saca, que uno debería sacar, es cualquier ingreso y egreso que no sea permanente. Es decir, si fue un ingreso o egreso eventual por ahí en algún año, para efectos de la proyección yo puedo omitir estos valores, ¿no? Eventuales y irrelevantes, porque si es algo que se repite, que no ocurre todos los años, pero se repite cada N años, por ejemplo, y si es de un monto considerable, entonces, bueno, ¿por qué se repite cada N años? Es decir, es algún, por ejemplo, alguna venta de activos que se consumen que me duran cada 5 años, que cada 5 años los renuevo. Bueno, si ya es parte de algo recurrente, a pesar de que, ojo, cuando hablo de recurrente no me refiero a que sea necesariamente cada año, sino que puede ser cada cierto número de años, pero es parte de lo que genera la empresa debido a su propia operación.
En ese caso, si es normal que use esos activos cada 5 años y los tenga que vender, ahí sí es algo relevante. Y peor aún, si es un monto considerable, entonces no debería descartarlo, ¿no? Bueno, a esta parte de aquí, esta parte de aquí equivale a la famosa utilidad operativa neta con los impuestos ajustados, ¿sí? Luego, esta siguiente parte equivale a la famosa reinversión o inversión neta, como le dice McKinsey, ¿sí? Es decir, volver a sumar depreciación y amortización de intangibles, restar inversión en capital nuevo y restar inversión de reposición. O sea, las dos forman el CAPEX, pero a veces a mí me gusta separarlo para identificar qué inversiones simplemente están reemplazando activos que ya están obsoletos, ¿sí? ¿Y qué inversión es para ampliación? Básicamente cuando digo capital físico nuevo me refiero a ampliación, porque claro, todo lo que compra supuestamente es nuevo, ¿no? Si voy a reponer una máquina, supone que la máquina de compra es nueva, pero no con capital físico no me refiero a cuando quiero ampliar, ¿ya? Ampliar el stock de activos de la empresa para tener una mayor capacidad de producción, sobre todo eso, ¿no? La inversión de reposición me refiero a cuando estoy reemplazando activos. Me gusta separarlo simplemente a modo informativo, pero ambos rubros se refieren al CAPEX. Dígame. Una pregunta, para el caso de cobro, el NOPLAT contemplaría entonces el impuesto, la carga impositiva real de 36.25, ¿verdad? Exactamente, así es, así es. Ajá. Así es. Bueno, el último valor que está aquí, el último rubro, perdón, que está aquí, perdón, lo vamos a hablar después, ¿sí? Es un valor que en realidad aparece en el último año de producción detallada, ¿sí? Y que luego se trae a valor presente, ¿no? Pero finalmente está compuesto de lo mismo que está compuesto lo de arriba, o sea que no es que sea un rubro nuevo, simplemente que va al final, ¿no? ¿Sí? Estos dos rubros de allí, aumento de capital de trabajo o recuperación de capital de trabajo, equivalen al delta capital de trabajo, ¿sí? Entonces vemos que en realidad estamos hablando de lo mismo. Simplemente que aquí esta tablita yo la uso como guía para hacer el flujo de caja detallado, pero es exactamente lo mismo que está en las fórmulas simplificadas de las referencias bibliográficas, ¿ya? Entonces, de esa manera es que se llega, ¿sí?, al flujo de caja libre de los activos, ¿ya?, que es lo que vamos a utilizar en esta primera etapa de valoración, o sea, en este primer método de valoración, que es llegar al valor de la empresa por medio del flujo de caja libre de los activos descontado a la tasa de costo promedio ponderado al capital, ¿sí? Luego, con la típica ecuación contable, si se dan cuenta lo que tengo aquí es una ecuación contable, pero visto desde el lado de los flujos. Flujo de caja libre de los activos menos flujo de caja de los bonistas me lleva al flujo de caja libre del accionista, ¿sí? Es decir, activo menos pasivo igual patrimonio. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a utilizar, el flujo de caja de los accionistas lo vamos a utilizar después cuando querramos estimar valor del patrimonio, ¿ok? Entonces ya, esta es la estructura típica de un flujo de caja para efectos de valoración. Como les decía, si ustedes quieren, están reconstruyendo el flujo, ¿sí?, o ya lo están proyectando, pueden directamente, omitir esto y omitir esto. Obviamente, entonces, esta utilidad antes de impuestos y participación es una que ya no considera los intereses. Entonces, es equivalente. Partir de la utilidad neta, digamos, completa y volverle a sumar los intereses, o calcular una utilidad neta que no considere intereses, ¿sí? Y obviamente ya no tendría que hacer ese ajuste que está en la parte gris, pues, ¿no? Porque ya no lo considere desde el inicio. Entonces, cualquiera de las dos formas es equivalente, ¿ya? Entonces, voy a hablar, aunque esto
si bien ahorita puede entrar por una oreja y salir por otra, pero me gusta contarlo, aunque realmente ya cuando están haciendo es que uno regresa acá y dice, a ver, ¿cómo es que se sugiere hacer esto? ¿Sí? En todo caso, proyectando cuentas de costos y gastos, ¿no? ¿Qué es lo usual que se hace para proyectar las cuentas de costos y gastos en el momento que quiero hacer ese flujo de caja proyectado, ¿no? Lo que deberían hacer es un análisis vertical histórico, ¿sí? Y si se observa relativa estabilidad en esos porcentajes, ¿qué es lo que me da un análisis vertical histórico? Me dice qué porcentaje refleja la mano de obra directa o sueldos y salarios con respecto a los ingresos, qué porcentaje representa el costo de venta con respecto a los salarios, perdón, con respecto a los ingresos, qué porcentaje representa gastos de administración, etcétera, etcétera. Cada rubro de costos y gastos, dependiendo de cómo esté hecho el plan de cuentas, ¿no? Cada flujo, cada rubro de costos y gastos lo puedo expresar como un porcentaje de las ventas, ¿ya? Y de esa manera se proyecta el flujo futuro, ¿sí? Se supone que en los ingresos yo puedo estimar cierto crecimiento a partir de crecimientos históricos, ¿ok? Y luego empezar a ver, en función de esos ingresos proyectados y de los porcentajes que representa cada rubro de costo y gasto con respecto a esos ingresos, entonces empiezo a proyectar esos costos y gastos. Multiplico los ingresos por estos porcentajes y así voy proyectando rubros de costos y gastos. ¿Okay? Ahora, si me doy cuenta que en el histórico esa estructura vertical no es estable o que tal vez la empresa justo el último año hizo un cambio estructural, ¿sí? Que implique que esos porcentajes ya en el futuro no sean iguales al observado históricamente, entonces yo debería partir de una nueva base, ¿sí? No tomar esos porcentajes históricos, tal vez tomar una nueva estimación de estructura de costos, ¿sí? O tomar el año base y aplicarle ciertas tasas de crecimiento, ¿no? O decir, de este año base, como se está haciendo un cambio, estimo que estos costos y gastos van a caer un 20%. Entonces, y de ahí en adelante que van a seguir con el mismo crecimiento que tienen los ingresos, supongamos. Es decir, obviamente que esto va a depender de la información que tengan sobre la empresa, ¿no? Yo no les puedo anticipar cómo lo van a tener que hacer en cada caso, ¿ok? Lo que sí habría que hacer, como les digo, es este análisis vertical histórico para ver la estructura de costos y gastos y luego discutir si hay o no algún elemento o algún evento que haga que esa estructura no se vaya a repetir. En ese caso, si no se va a repetir, hay que buscar otras formas de estimar esos costos y gastos futuros. En el caso de las inversiones, esto podría ser una de las cuestiones más controversiales, ¿no? O que generan mayor, diría yo, confusión, ¿sí? Porque en el caso de las inversiones, eso es algo que puede variar bastante entre un año y otro, ¿no? Porque claro, yo puedo tener, todas las computadoras las compré en el 2018, ¿ya? Y asimismo, 2019, 2020 no hice ninguna inversión en computadoras, pero el 2021 voy a renovarlas. Entonces, se viene otro gasto, otra inversión fuerte en ese rubro, ¿no? Entonces, resulta que cuando yo, según un dibujito aquí, ¿no? Cuando yo tengo, ¿verdad? El gráfico histórico de inversiones, tengo aquí un monto fuerte de inversiones, aquí inversiones pequeñas, de repente otro monto fuerte de inversiones, ¿sí? Entonces, claro, eso es inestable por naturaleza, ¿no? Suele pasar con las cuentas de estas inversiones en activos, ¿ok? Así que una alternativa es sacar un promedio, ¿verdad? De esto. Y otra alternativa es algo que se conoce en matemáticas financieras como BAWE. ¿Okay? La ventaja del BAWE es que considera el valor del dinero en el tiempo, ¿no?
por ejemplo, que supongamos que yo tuviera cada 3 años inversiones en computadoras, pero cada 5 años inversiones en ciertos mobiliarios, ¿no? Entonces, tengo una cuestión ahí, ¿sí? Una inversión más fuerte, ¿no? Por ejemplo, yo podría tomar, ¿sí? Un ciclo que contenga tanto las inversiones de computadoras como las inversiones de mobiliarios, supongamos, ¿no? ¿Okay? O podría irme por partes, es decir, ok, las inversiones de computadoras que ocurren cada 3 años, entonces yo voy a tomar el monto de una inversión, ¿sí? Y saco, ¿sí? Esta es la inversión en computadoras, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta la convierto en un flujo anual uniforme por 3 años. ¿Por qué? Porque cada 3 años invierto en computadoras. ¿Ya? Me quedó chiquita la pizarra. Por otro lado, supongamos a cambiar de color. Supongamos que tengo la inversión en... Déjenme hacer esto más grande. Más arriba. Mover esto por acá. Por acá tengo la inversión que ocurre cada 5 años en muebles. ¿Ya? Entonces la voy a convertir en una anualidad por 5 años. ¿Por qué? Porque cada 5 años la hago. Se supone que esto es la misma altura, ¿no? Ya no me entró el quinto año por aquí ya. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora ambos valores, ¿sí? Que ocurren en distintos periodos en el tiempo, los convertí en anualidades. ¿Sí? Una anualidad, por definición, en valor presente es equivalente a ese único valor. ¿Sí? O sea, estos 5 valores en valor presente equivalen a este único valor grande. Estos 3 valores de acá, ¿sí? En valor presente equivalen a este único valor grande de acá. Entonces, claro, una vez que ya tengo esos valores anuales, ya ahí sí puedo sumar el valor anual, por ejemplo, de la computadora, con el valor anual de los muebles, y ya puedo decir, miren, esta es una inversión, ¿sí? Anual, que ahora ya es uniforme, si se dan cuenta, ¿no? ¿Sí? Que contiene computadoras y muebles, que equivalen a estos picos de inversiones que ocurren cada 3, 5 años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces con eso ya hago la proyección, ¿sí? Mucho más suavizada, ¿no? Esa es mi recomendación, ¿ok? Ahora, déjenme borrar todo este libro. Cuando uno hace una proyección, ¿sí? Voy a seguir dibujando, ustedes, lo estándar es que proyecten, ¿verdad? Año 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Ok? Entonces tienen sus ingresos, costos y gastos y sus inversiones, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces digamos que por aquí están sus inversiones, ¿no? Uno pudiera en estos primeros 5 años detallados, sí, tener una inversión súper fuerte en el año 2, y tener una inversión bajita en el año 3, otra inversión súper fuerte en el año 5, ¿sí? O sea, durante esos 5 años de inversión de proyección detallada, no importa que haya estos altibajos, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que ustedes tienen que decir, ok, ya, de aquí en adelante ya tengo que aquí es donde entra en juego el famoso valor terminal, ¿sí? Al final del 5.º año de proyección detallada, no es que la empresa necesariamente se acabe, ¿ok? Sino que tengo una empresa en marcha. Entonces, la empresa me generó un flujo de caja durante 5 años, o espero que me genere un flujo de caja durante 5 años, pero no significa que el 5.º año muere, ¿sí? El estándar es proyectar 5 años. Pero al 5.º año la empresa vale algo todavía, ¿sí? Y es lo que se conoce como valor terminal. ¿Y qué es? Es el valor presente de los flujos, ¿verdad?, de caja del año 6 en adelante, ¿ok? Entonces, claro, para ese flujo yo ya tengo que asumir algo más estándar, y es aquí donde yo podría meter, ¿sí?, dentro de ese flujo esa inversión promedio, ¿verdad?, que le he calculado, por ejemplo, eh, con esas anualidades, ¿no? ¿Sí? Porque esa inversión promedio, repito, reemplaza a estas inversiones disparejas que ocurren en algunos años sí, en otros años no, ¿ok? Entonces, claro, en los primeros 5 años que estoy detallando el flujo de caja, no importa que sea disparejo.
Pero ya cuando quiero meterme a estos modelos de valor terminal, sí necesito un valor promedio, ¿de acuerdo? Profe, Porque, sí. sí, justamente que toca ese tema, que nos había comentado también el profesor Zapac, en la clase Ajá, anterior, que en caso que no tengamos inversión promedio, cómo sacarlo, que también una cosa que se podría hacer es asumir que el monto de depreciación es como parte de la reinversión como para mantener la vida útil del activo. exactamente, sí. Eso les iba a decir, sí. Zapac utiliza, ¿verdad? Si no tienes una estimación de inversión promedio, ¿sí? Él dice, bueno, supongamos que vas a reinvertir en promedio lo que se deprecian tus activos año a año, ¿ya? Entonces se toma como inversión de reposición promedio, se toma la depreciación, ¿sí? Pero hay que acordarse que el concepto que estoy restando es inversión. El hecho de tomar la depreciación es como una aproximación de esa inversión. Entonces a veces la gente se olvida y dice, ¿por qué le resté la...? Y ven el modelo, ¿no? Y dice, ¿por qué le restó depreciación si la depreciación no es un flujo de caja? Y están que se parten la cabeza. Pero lo que estoy restando es el concepto de inversión. Lo que hago es tomar la depreciación como un proxy de lo que en promedio debería invertir para mantener la capacidad generadora de flujo. Ahora, hay que ser consistentes con los supuestos que se hacen, ¿sí? Esa, claro, si yo asumo que ese flujo va a crecer una tasa, bueno, entonces está bien, porque digo, claro, esa depreciación que tomo para construir ese flujo, si digo que todo el flujo va a crecer a esa tasa, en el fondo estoy diciendo que esa inversión también va a crecer en el tiempo, lo que en teoría está bien porque me permitiría hacer que crezca mi flujo de caja también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la inversión de reposición, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esa inversión es necesaria para mantener capacidad generadora de flujos, ¿sí? Y que si estimo crecimiento, quiere decir que esa inversión en dólares va a crecer, aunque en porcentaje puede mantenerse, ¿no? Ojo que una cosa es decir que el monto en dólares es igual y otra cosa es decir que el porcentaje de reinversión es igual, ¿no? ¿Sí? Si yo asumo crecimiento, lo más normal es que la inversión en dólares también vaya creciendo, ¿sí? Aunque en términos porcentuales se mantiene constante, ¿ya? Pero sí, sí, eso suelo hacer, ¿sí? Utilizar la depreciación como un proxy de inversión promedio, ¿no? ¿Ok? Está muy bien. Entonces, seguimos con, tenemos acá, están viendo de nuevo la lámina, ¿no? Bueno, Seguimos en la pizarra. ahora ya, no ven nada. De hecho, creo que en el siguiente ejercicio que les voy a pasar, justamente les pido que tomen la depreciación nomás, ¿no? Entonces se recomienda normalizar o suavizar las cifras históricas de inversión con promedios anuales, con el valor anual uniforme equivalente, ¿sí? Te repito, no es nada más que un valor puntual que puede estar en valor futuro o en valor presente, lo convierto en una anualidad. ¿Qué se utiliza? Las funciones, pago, la función pago que está en Excel. Esa función les genera una anualidad a partir ya sea de un valor actual o de un valor futuro. Es eso, ¿no? El plazo debe considerar los periodos de inversiones fuertes, claro, es decir, en el momento que yo quiero calcular estos promedios, debo considerar esas inversiones fuertes, ¿no? Si la empresa tiene poca historia, esto también puede pasar, ¿no? Es decir, no he visto históricamente, como recién empezó la empresa, por ejemplo, el caso de esta empresa, de este amigo, que, que se dedica a hacer sitios web para e-commerce, ¿no? Bueno, primero que es una empresa obviamente intensiva en capital intelectual, por un lado. O sea, sus inversiones en equipos no son tan fuertes, pero en todo caso, si tuviera, en este caso una empresa de poca historia, entonces no he visto históricamente cómo se comportan esas inversiones, cuándo son fuertes, cuándo son bajas, ¿no?
En ese caso se pueden tomar referencias sectoriales de CAPEX sobre ventas o de CAPEX sobre activos totales. ¿Sí? También es importante, claro, al proyectar, ¿sí?, estas ventas de activos y esta inversión, por lo tanto, en nuevos activos, hacerla en los años de vida económica, no de vida contable. ¿Ok? Ustedes tienen que reflejar en el flujo de caja en realidad cuándo es que la empresa suele hacer el reemplazo de los activos. La computadora me puede durar, yo que sé, 5 años, ¿sí? 10 años, no sé. No creo que tanto. Ahora no duran tanto. Porque yo tengo unas viejas que todavía utilizan mis hijos, ¿no? Pero el carro de la compañía, ¿sí?, o el camión, puede ser que yo lo reemplace cada 3 años para que se vea bien, para que transmita una imagen de marca que yo deseo transmitir, aunque el camión me pueda durar más tiempo. Es decir, pueden haber muchas cosas. Simplemente estoy ilustrando el hecho de que la decisión de reemplazo, el número de años de reemplazo en la práctica no necesariamente equivale al número de años en que se puede depreciar. Así que hay que reflejar en las proyecciones la realidad, es decir, cuándo en realidad la empresa suele o tiene como política reemplazar cada tipo de activo. ¿Ok? Y claro, esto va atado con el hecho de generar, de proyectar también ingresos o ganancias por venta de activos, ¿no? Es decir, se supone que en una tal fecha voy a vender un activo, entonces tengo que comprar el activo que lo reemplace, ¿no? Es decir, ahí tienen siempre estar pensando en que tiene que haber coherencia entre las cosas que hacen y que van a poner en el flujo. La depreciación debe ser consistente con la política de inversiones, es decir, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si la empresa solo tiene previsto hacer inversiones para reemplazar los activos existentes, ¿ok? La depreciación puede mantenerse más o menos constante, ¿ya? Eso implica que se supone que lo que voy a comprar me va a costar casi lo mismo que lo que ya tengo, ¿sí? O si no, la depreciación sube con la inflación, así que los activos que voy a comprar van a subir con respecto al activo, al valor anterior, en el porcentaje de inflación. Entonces hay que ser consistente en ese sentido. Ahora, si tengo proyectadas inversiones para ampliar la capacidad productiva de la empresa, entonces eso debe reflejarse en que en los momentos de esas inversiones la depreciación va a saltar también, ¿sí? Porque no solo que voy a reemplazar los activos, sino que voy a comprar más activos. Entonces la depreciación no puede ser constante, tiene que aumentar. Entonces eso también a veces se olvidan, me ponen depreciaciones constantes. Cuando veo que empiezan a invertir, le digo, y esto se tiene que depreciar, pues, ¿no? ¿Ok? O si desinvierten y la depreciación sigue siendo la misma, es decir, debe haber coherencia, ¿no? Debe haber coherencia en las cuentas que están relacionadas. Ok, ahora hablemos sobre el capital de trabajo. Capital de trabajo para valoración, porque a veces, claro, cuando uno habla de capital de trabajo suelen tomar activo corriente menos pasivo corriente, ya, eso es capital de trabajo. Pero cuando hacemos valoración, hacemos, digamos, ciertos ajustes, ¿no? No considerar efectivo no necesario para la operación, ni inversiones en activos negociables. Es decir, hay empresas que tienen registradas inversiones en activos negociables, que en realidad es como que lo está invirtiendo a nombre de la empresa cuando lo podría invertir a nombre de los accionistas, es decir, entregar ese efectivo como dividendo y que cada accionista se preocupe de invertir en lo que le dé la gana. Pero a veces las empresas se encargan de mantener ciertas inversiones, activos negociables, que en realidad no es un activo corriente que se necesita para la operación. Entonces habría que excluir esa parte. También en el lado del pasivo, habría que excluir la porción de pasivo con costo financiero que es de corto plazo, ¿sí? Porque eso va a entrar en el cálculo del apalancamiento. Entonces no puede estar, por un lado, en el cálculo del apalancamiento y por otro lado también en el capital de trabajo, ¿no? Entonces por eso dice excluir deuda de corto plazo que paga intereses o porción de corto plazo de la deuda de largo plazo que paga intereses, ¿sí? Eso habría que excluir de ese cálculo de capital de trabajo. Y también se suele hacer esto, reconstruir ese capital de trabajo con los datos históricos y ver cuánto ha sido
con respecto a las ventas, porque se entiende que tu capital de trabajo está asociado con tu nivel de ventas, ¿no? Es decir, se supone que tú compras insumos en una cantidad que está asociada al nivel de ventas esperada, porque el nivel de ventas esperada determina el nivel de producción. El nivel de producción determina la cantidad de insumos que debes comprar, ¿sí? Va a determinar finalmente el inventario que vas a tener en stock, va a determinar si tu rotación de cuentas por cobrar se mantiene más o menos estable, entonces el nivel de ventas va a estar bien asociado a tu nivel de cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, por eso se suele calcular históricamente con respecto al nivel de ventas y en función de eso proyectar, ¿ok? Y como hablamos antes, ¿sí? Como hablamos antes, luego viene el tema de que hay que calcular las variaciones. Entonces tú dices, ok, para el 2021 voy a requerir 500.000 de capital de trabajo. Para el 2022 necesito un capital de trabajo de 600.000 porque espero vender más, entonces necesito tener más insumos, necesito cubrir sueldos, mayores sueldos o mayor costo de mano de obra, ¿verdad? Durante el tiempo en que todavía no cobro. Recuerden que esto tiene que ver con el ciclo efectivo, ¿no? Ustedes compran insumos. Sus insumos entran al proceso productivo, se convierten en producto terminado. Ese producto terminado permanece en inventario durante algún tiempo hasta que se vende. Ustedes venden y tienen que cobrar o pasan algunos días hasta que cobren. Todo ese periodo tiene que ser financiado, ¿ok? Ahora, en parte se financia con el tiempo que me demora en pagar a los proveedores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que de ahí es que sale ese capital de trabajo, en esa plata que requiere poner la empresa para poder financiar sus operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, mientras mayor es el volumen de operaciones, se supone que voy a requerir mayor capital de trabajo. Por eso es que, entonces, se calcula el capital de trabajo requerido por año y se calculan las variaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el capital de trabajo queda circulando, es decir, los 500.000 de capital de trabajo que tiene la empresa para el 2021, ¿sí? No es que los cobre en su totalidad y se los guarda, no. Sí, es una plata que sigue circulando allí. Entonces, al decir que para el siguiente año requiero 600.000, como ya hay 500.000 dando vuelta, solo tengo que invertir los 100.000 adicionales, ¿sí? Pero los invierto al inicio del periodo. Por eso es que con el Delta Working Capital nos vamos anticipando. Si requiero 100.000 más para el 2021, lo coloco como inversión al final del 2020. ¿Okay? Por eso es que siempre vamos anticipándonos un periodo. Que me imagino que lo vieron también en proyectos, porque aquí la construcción de flujo de caja es lo mismo. O sea, finalmente un proyecto es una empresa. Es lo mismo, en la construcción de flujo de caja, para valoración o para evaluación de proyectos, están los mismos lineamientos. ¿Qué es lo que principalmente cambia? Que en un proyecto tengo la famosa inversión inicial. ¿Ok? A ver. Bueno, entonces, estas son las principales consideraciones al momento de ir armando ese flujo. ¿Ok? Y ahora les voy a hablar entonces del valor terminal. Como les decía, yo puedo proyectar, generalmente se estila proyectar unos 5 años, ¿sí? De manera detallada, el flujo de caja libre de los activos. Lo que no implica que la empresa al 5.º año vaya a morir. Entonces, al final del 5.º año es donde entra en juego el famoso valor terminal. Es decir, en ese punto ya me toca asumir algo. Es decir, no me puedo pasar proyectando de manera indefinida flujo de caja 10 años, 15 años, etc. Se suele proyectar 5 años. Si tienen información como proyectar 10, bienvenido, pero en realidad es complicado plantearse tantos supuestos anuales durante tanto tiempo. Entonces, llegado el 5.º año, por ejemplo, toca hacer algún supuesto sobre cómo el flujo de caja crecerá de allí en adelante. Y es donde vuelven a entrar estos típicos modelos que, repito, vienen de las matemáticas financieras, se utilizan para valorar acciones, para valorar empresas, para valorar cualquier cosa, ¿sí?
Entonces, tenemos, por ejemplo, el modelo de perpetuidad, ¿sí? Que lo que le dice es, ok, en la perpetuidad, lo que se asume es que el flujo va a permanecer más o menos estable de aquí en adelante, ¿sí? Esa es la perpetuidad. ¿Cómo se calcula el valor presente de una perpetuidad? El flujo sobre el WACC. Ya está, es el más fácil, ¿sí? El valor presente de una perpetuidad es esa perpetuidad sobre la tasa de descuento. Luego viene el crecimiento constante, que es esta forma. Uy, dañé. Ya se puso. Okay, que es el crecimiento a una misma tasa de manera indefinida, ¿no? Okay. Ese es el famoso flujo constante. Perdón, no flujo constante, crecimiento constante, ¿no? Aquí crecimiento es igual a 0. Acá el crecimiento es constante, ¿sí? Es una constante que tiene que ser menor al WACC. ¿Okay? Es el modelo de crecimiento, se le llama crecimiento estable o crecimiento constante al infinito, ¿sí? Hablamos como restricción matemática que debe ser menor a la tasa de descuento, ¿sí? Y debe ser una tasa baja, menor al promedio sectorial, ¿sí? Porque no se pueden sostener crecimientos altos de manera indefinida, ¿no? La fórmula está aquí a la izquierda, que son las fórmulas que ya hemos visto. El flujo del periodo T más 1 sobre la diferencia entre el WACC y la tasa de crecimiento, o lo que es equivalente, el flujo del periodo... A ver, ¿por qué dice T más 1? Ojo, ¿por qué dice T más 1? Porque se supone que ustedes terminaron de proyectar hasta el periodo T mayúscula, ¿sí? Que sería el periodo 5. Entonces, si estoy calculando el valor terminal al final del año 5, ¿sí? Si estoy calculando el valor terminal al final del año 5, este es el flujo del año 6, el que utilizo en la fórmula, ¿sí? El flujo del año 6, otra forma de proyectarlo, es decir, el flujo del año 5 por 1 más el crecimiento. O sea, las fórmulas son equivalentes, ¿ya? Valor terminal al final del año 5 está en función del flujo del año 6. Ahora que el flujo del año 6 lo puedo proyectar con el flujo del año 5, sí, lo puedo hacer, ¿ya? Por eso esas dos fórmulas son equivalentes. Entonces, aquí llevamos dos modelos y tenemos un tercer modelo. Bueno, estas son las restricciones del modelo de crecimiento estable o crecimiento constante, el infinito. Modelo sugerido para empresas maduras. El crecimiento debe ser menor o igual al crecimiento esperado del sector y debe ser menor que el costo de capital. Y luego tenemos el tercer modelo, que es el de las empresas de alto crecimiento, es decir, el modelo de dos etapas, ¿no? ¿Sí? Si ven dos etapas aquí, crecimiento alto, crecimiento bajo. Entonces aquí el comportamiento es más o menos así, ¿no? Durante N años crece a una tasa alta y después crece a una tasa baja de manera indefinida, ¿no? Este N, este de aquí, este es el tiempo, ¿no? Aquí vendría a estar N, ¿no? Este es el eje X, aquí está el tiempo, y N sería el número de años de alto crecimiento. Entonces aquí tenemos G1, y acá tenemos G2, ¿ok? G1 es mayor que G2, y G2 debe cumplir las mismas restricciones que hablamos antes para el modelo de crecimiento estable, ¿de acuerdo? Aquí también, este dibujo es para este, ¿sí? Para esto de aquí. Este dibujo que hice es para esto. El otro, el que está acá, este acá, es un tercer modelo que está en el libro de Damora, que se los dejo para que lo revisen, ¿no? Que es crecimiento alto, luego viene una transición determinada, ¿sí? Y luego viene crecimiento bajo. ¿Ok? Ese es ese tercer modelo, ¿no? Hay una transición entre el alto crecimiento y el bajo crecimiento. ¿Ok? En cualquiera de estos casos hay que analizar, ¿sí? Discutir durante cuánto tiempo es factible que la empresa pueda seguir creciendo esas tasas altas. Es decir, ¿cuál es ese famoso N, no? Eso toca decidir, ¿sí? Toca decidir. ¿Cuál es ese famoso N? ¿Durante cuántos años consideramos que la empresa puede mantener estas ventajas competitivas fuertes que le permiten crecer esas tasas altas? ¿Ok?
Entonces, fíjense que son bastantes cosas en las que uno tiene que ir argumentando, ¿no? No se puede dejar ahí nada más plantear un supuesto sin explicarlo. ¿Ok? Y el tema del crecimiento es crítico. O sea, de hecho, el crecimiento es una de las variables más impactantes en el valor de la empresa. O sea, cuando yo proyecto con esta, digamos, práctica estándar de proyectar 5 años y de ahí asumir ya algún valor terminal, si traemos los 5 años y el valor terminal a valor presente, el valor terminal representa más de la mitad del valor de la empresa. Y dentro de ese valor terminal, uno de los inputs que más influye es el crecimiento. Así que esa tasa de crecimiento no se puede dejar al azar. Hay que argumentar, hay que analizar bastante y hay que argumentar lo suficiente, ¿sí? Porque, repito, es una de las variables más influyentes en el valor de la empresa. ¿Ok? Bueno, está, ¿no? En la práctica, el valor terminal termina siendo el mayor componente de la valoración. No descuide el análisis y justificación de sus parámetros. Voy a sacar este garabato. Perfecto. Bueno, este es un ejemplo, aunque aquí está un poco más de lo que me suele salir, ¿no? Pero de lo que suele pasar con el valor terminal, pero aquí es un ejemplo de dividendos, entonces esto sería de una valoración de acciones, ¿sí? En donde el valor presente de la primera fase de dividendos es 14,86 y el valor presente, el valor terminal, es 162,68, donde saco que el valor de la acción es la suma de las dos cosas, ¿no? Es decir, la suma del valor presente de los primeros 5 años y la suma de y el valor presente, perdón, del valor terminal. En este caso, aquí vemos que el valor terminal representa el 91,6% del valor de la acción. Entonces, claro, los supuestos sobre ese valor terminal se vuelven súper relevantes porque estamos considerando cerca del 92% de la valoración, ¿no? Otras opciones en cuanto al valor terminal, otras opciones son, en lugar de asumir continuidad, ¿sí? En lugar de asumir continuidad, en algunos casos se asume venta de activos, ¿ya? Porque claro, cuando yo estoy en los modelos que expliqué, ¿qué estoy asumiendo? Que va a haber todavía flujo de caja, ¿no? Pero otra alternativa, dependiendo del caso de la empresa, es que se asuma que después de N años se va a liquidar, o se va a vender. En ese caso, bueno, eso puede ser, por ejemplo, en el caso de ciertas concesiones, ¿sí? En donde las concesiones duran N años y por lo tanto me toca al final de esos N años asumir liquidación o venta de activos. Entonces, cuando no se tiene estimaciones de en cuánto se podrían vender los activos, se utiliza lo típico valor contable de los activos como el valor terminal, ¿ya? Es decir, si al final de 10 años se espera que el valor contable de los activos sea 2 millones de dólares, ¿sí? Y se asume que se venden a ese valor, entonces vendo en 2 millones, valor libros 2 millones, ganancia por venta de activos 0, impuestos por la venta de activos 0. Le vuelvo a sumar ese costo que es un costo contable, que es el valor libros, y me dice flujo de caja 2 millones. O sea, en flujo de caja, finalmente el valor terminal sería 2 millones, que es el valor en el cual se espera vender porque coincide con el valor contable. Pero cuando tengo cierta estimación de valores de venta, en donde estas estimaciones ya difieren del valor contable, entonces ahí sí puedo tener ganancia o pérdida. En la venta de activos, lo que puede hacer que pague impuestos o que me descuente impuestos del resto de la utilidad por la operación normal del último año. Entonces, allí sí sería ese valor terminal equivaldría a la ganancia o pérdida en venta de activos, pero después de impuestos. ¿Ya? Entonces, claro, eso eventualmente puede hacerse también, ¿no? Repito, depende de cada caso. Ustedes tienen que analizar cuál es la situación de la empresa que están valorando, ¿no?
Ok. Entonces, déjenme subir. Yo no sé si estos ejemplos ustedes ya los han hecho en su curso de proyectos, porque si no necesito que los hagan ahora, aunque sea el primero. Creo que el primero sí alcanzamos. ¿Sí? Les voy a subir el PDF donde están esos ejemplos para que ustedes me digan si es que los han replicado o no. ¿Ok? Vamos a buscarlos. Ya, aquí está. Entonces vamos a agregar aquí. Ok, en este rato les he puesto el PDF, por favor, necesito que lo abran. Lo voy a mostrar yo directamente para armar flujos de caja, ¿no? O sea, ¿cuál es la metodología que me gusta seguir aquí? Primero los pongo a replicar un flujo de caja que ya está construido, que ya está armado en el libro, ¿sí? Y luego ya les pongo un caso en donde tienen que armarlo desde cero, ¿sí? Pero me gusta primero ponerlos a replicar el que ya está armado porque creo que sirve bastante bien para que se den cuenta cuál es la estructura, ¿sí? Se entiendan algunas cosas, por ejemplo, sobre todo el capital de trabajo, ¿ya? De la venta de activos también, que ocurre en medio. Y esas dos cosas principalmente son, digamos, las más desafiantes allí. Y ya después el caso que lo hacemos desde cero, me parece que les va mejor, ¿sí? Entonces, a ver, les muestro el documento. Es este de aquí. Es el capítulo 8 del libro de Nasir. Así Safar. Dice cómo construir los flujos de caja. Sí, sí lo hemos hecho, profesor. Los dos ejercicios, el 8.1 y el 8.2, sí. O sea, ejercicios similares, hicimos algunos de esos. Ah, ya, perfecto. Entonces, podremos pasar directamente al primer caso que les tengo para que puedan construir flujo de caja, ¿no? ¿Ok? Este es el flujo y aquí, digamos, principalmente era este tema de la venta de activos, acá el capital de trabajo. ¿Ok? Entonces, les voy a subir el siguiente caso, valor, empresa y patrimonio. ¿Ok? Se los voy a subir en este rato. Si es este.
empresa, este de aquí, 2020 ya. Casi lo mismo. No me sale. Es un documento de Word para que puedan copiar la tablita y pegarla en Excel, ¿sí? Con los datos. ¿De acuerdo? Estamos viendo, ¿no? Está subido ya en Canvas, al final de la unidad, dice valor empresa, ejercicio, valor empresa patrimonio 2020. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué dice esto? Dice, la empresa ha proyectado sus ingresos a partir de la relación que tendría con el crecimiento esperado de la industria. Más o menos el análisis que yo estaba haciendo de crudeza, ¿no? Cuando relacionaba qué es lo que pasaba con la empresa cuando le pasaba algo a la industria, ¿no? En este caso era el sector de manufactura. Siempre depende también de la información con la que uno cuente, ¿no? Qué variables le permiten hacer las proyecciones, ¿no? Entonces, por un lado, así está, en este caso, así está proyectado, están proyectados los ingresos. Luego dice, algunos de los rubros de costos y gastos han sido proyectados a partir del análisis vertical histórico. Entonces, ahí a continuación se presenta la tabla con los datos y supuestos a partir de los cuales deben construir el flujo de caja de la empresa y del accionista para los siguientes 5 años. En principio me interesa el del flujo de caja libre de los activos para que valoren la empresa y después pasamos al del patrimonio, al flujo de caja del accionista para valorar el patrimonio, ¿no? Eso no va a ser hoy. Bueno, en realidad no creo que terminemos hoy con este ejercicio, pero aunque sea empezar con la proyección. ¿Ok? Entonces tenemos, miren, el crecimiento esperado en ventas, ¿sí? De la industria, 10% anual. Y luego les dice, ok, en el caso de la empresa, se espera que entre los años 1 y 3, años de proyección, las ventas de la empresa crezcan 1.3 veces el crecimiento de la industria, es decir, sería 13%, ¿no? 13% se esperaría que crezcan las ventas de la empresa entre los años 1 y 3. Luego se esperaría 0,7 veces, es decir, 7% para los años 4 y 5. Y de ahí dice, permanecería, digamos, más o menos estable. Miren, cuando uno utiliza, por ejemplo, el modelo de perpetuidad, no es que en la práctica el flujo va a ser constante, ¿no? Pero se asume perpetuidad, se puede asumir perpetuidad cuando se espera que más o menos se mantenga a un nivel estacionario el flujo de la empresa. Entonces, aquí se estaría asumiendo eso, que más o menos se estabilice en cierto nivel el flujo de la empresa, ¿no? Luego tenemos, dice, 310.000 serían los ingresos, los ingresos del periodo más reciente, es decir, este sería la base a partir de la cual ustedes van a proyectar los siguientes ingresos, ¿sí? Los 310.000. 310.000 vendría a ser como el periodo cero, ¿ya? Que no entra en la valoración, ojo, no entra en la valoración, pero sirve como base para proyectar los flujos futuros. Luego tenemos costo de ventas, 60%, gastos de ventas generales y administrativos, 15% con respecto a las ventas, ambos, ¿no? Investigación y desarrollo también con respecto a ventas. Depreciación, 8.000 se espera que permanezcan constantes. Gastos de intereses, 14.000 se espera que permanezcan constantes. Otros gastos del periodo previo, pero que no son permanentes, 4.000. Tasa de impuesto a la renta, 35%. Pérdidas acumuladas al último periodo, $2.000. Poquito.
Capital de trabajo, no les doy el dato, pero les digo, dice, se requiere el equivalente, miren, al costo de venta de medio mes, si es un capital de trabajo pequeño, el equivalente al costo de venta de medio mes al inicio de cada año. Actualmente se cuenta con un capital de trabajo de 8.000. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber el capital de trabajo actual? Porque yo proyecto el capital de trabajo del primer año y lo comparo con el actual y saco la variación. O sea, yo de entrada ya necesito tener una estimación del capital de trabajo actual para saber si se requiere una inversión de entrada en capital de trabajo. Luego se requieren inversiones de 30.000 y de 10.000 en los años 3 y 5. ¿Ok? En el último año del horizonte de evaluación, es decir, en el quinto año, ¿sí?, reconozca el valor terminal de la empresa. Lo puede calcular como el último flujo menos un estimado de inversión promedio anual de reposición dividido para la tasa de descuento apropiada. ¿Sí? Y ahí está el pie de página que dice, SAPAC toma como estimado de inversión anual el valor de la depreciación, que es justamente lo que me decía Emilio, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos acá? Dice, la empresa ya posee una deuda que le quedan 4 años de vencimiento, periodo en el que debe pagar el capital remanente de 200.000, pero la política de la empresa es volver a endeudarse por el mismo monto, de manera que mantiene su pasivo en el mismo nivel. Esta deuda se transa a la par en el mercado de valores con un rendimiento del 7%. Luego tienen más datos para que puedan determinar el costo de capital. Además que este flujo de aquí se tienen que deducir con estos datos también es cómo van a llegar del flujo de caja libre de los activos al flujo de caja del accionista, ¿no? Y restando el flujo asociado con la deuda. Información para el costo de capital y se les pide calcular el valor de la empresa y el valor del patrimonio. Entonces, en estos minutos que quedan, que no son muchos, ¿sí? Por favor, empiecen a hacer la proyección de flujo, ¿sí? Y obviamente que vamos a continuar la próxima semana, ¿sí?, con esto de aquí. Les voy a pedir que para la próxima clase, que para el próximo viernes, si quieren no hagan la valoración todavía, pueden omitir la parte del costo de capital, pero traten de armar el flujo, ¿sí? Traten de venir ya con el flujo armado para el día viernes, de venir como que traten de llegar, de abrir su computador, de abrir su sesión, de entrar a la clase con el flujo de caja ya armado para el próximo viernes, ¿no? Entonces, estos minutos que tenemos, traten de empezar, y si tienen alguna duda me la hacen, ¿sí?, hasta que sea el momento de despedirnos. ¿Ok? ¿Alguna duda por el momento? ¿Consulta? No. Listo, entonces trabajemos aquí 10 minutitos, 15 minutitos, trabajemos algo en estos minutos que nos quedan para empezar a proyectar, ¿no? ¿Ok? Se los puse en Word para que lo puedan copiar y pegar en Excel, esa tabla, y puedan tomar los datos allí. Mister, una pregunta. ¿Cuándo es la próxima clase? ¿Este viernes o dentro de 15 días? Perdón, este viernes. Ajá, no tienen, por el feriado no hay semana intermedia. Ok. Por eso justamente es que el caso que suelo dárselos así para la semana intermedia, el primer caso, lo vamos a poner junto con el segundo para después del feriado, ¿no? Para que ahí tengan tiempo y no estén apretados, ¿sí? Tengan tiempo de hacer los dos, y si terminan, el primero que termine me lo entregan, ¿sí? Y ahí ustedes se organizan, ¿no? Con su grupo.
Ok, bueno, entonces, si tienen alguna consulta por el momento, porque me imagino que ya cuando lo vayan armando el flujo les van a salir algunas dudas, igual me pueden escribir durante la semana, ¿sí? Si tienen alguna duda para apenas pueda yo contestarles. Lo que voy a hacer después de unos minutos, o máximo mañana, ¿sí? Es subirles, no, lo puedo hacer después de un rato, después de almorzar les puedo dejar subido ya el enunciado del primer caso con, digamos, formalmente qué es lo que tienen que realizar, ¿sí? Para que ya puedan ir avanzando los que quieran, pues, ¿no? Durante esta semana ya puedan ir avanzando, reuniéndose, etcétera, con sus grupos y trabajar en ese caso, ¿no? Buscando la información que sea, porque como se dieron cuenta, siempre toca buscar información, ¿sí? Y entonces eso, ¿no? No sé, repito, si tienen alguna consulta, sino para ya despedirnos, nos veríamos el día viernes. Una última cosa, profesor. Dígame, Emilio. No hay inversión inicial, de lo que entiendo, ¿no? No, eventualmente podría haber en capital de trabajo, que es lo que hay que calcular si es que necesitas invertir en capital de trabajo. Pero es una Claro. empresa en marcha. Ajá, Ah, listo. Ok. Gracias. correcto. Ok, bueno, entonces hasta allí nos quedamos. Después de un rato les subo el caso, ya el enunciado como tarea para que puedan trabajar los que quieren, ¿no? Ir avanzando. Espero que sean todos que vayan avanzando, ¿no? Entonces nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por su atención y por su participación. Muchas gracias, Víctor. Chao. Chao, pasen bien.